Quisiera mantener mi identidad anónima, así que usaré un nombre ficticio para contar mi historia. Soy Juan y esto me ocurrió hace más de 5 años en un pequeño pueblo de Tlaxcala. Todo comenzó cuando decidí visitar a mi novia Isabela en su pueblo natal, San Juan Ixtenco. Isabela y yo habíamos estado saliendo algunos meses y finalmente me invitó a conocer a su familia, así que para esto fui a pasar un fin de semana a su casa. Yo venía desde Puebla en mi coche y estaba emocionado por conocer más sobre las raíces de Isabela y la vida en la comunidad. Llegué un día viernes por la tarde en mi carro y nos dirigimos a su casa. Sus padres me recibieron con mucha calidez y hospitalidad. La casa de Isabela era una típica casa de pueblo, con paredes de adobe y un gran patio trasero lleno de plantas y flores. Después de una cena deliciosa, Isabela me llevó a dar un paseo por el pueblo. Me mostró la plaza principal, la iglesia y el mercado local. A medida que caminamos, noté que habían varias casas con coches estacionados afuera, muchos de los cuales parecían haber sido desmantelados parcialmente. ¿Qué pasó con esos coches?, pregunté señalando uno de los vehículos sin llantas. Últimamente han estado robando partes de los autos en el pueblo, respondió Isabela con una expresión de preocupación. La gente dice que es obra de un nahual. ¿Un nahual?, repetí interesado. Sí, un brujo que puede transformarse en animal. Algunos dicen que se convierte en un coyote o un perro grande, y se lleva las partes para sus rituales. Suena loco, ¿verdad? Un poco, admití, aunque la historia me intrigaba. No podía dejar de pensar en las leyendas que había escuchado de pequeño sobre los nahuales. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, Isabela me contó más sobre las desapariciones. Mi papá perdió el carburador de su coche hace unas semanas, dijo en voz baja. Lo encontró en medio del campo como si alguien lo hubiera dejado ahí intencionalmente. Es extraño, murmuré, tratando de entender el motivo de estos robos. Pero más que un nahual, parece que alguien está aprovechándose de la historia para robar. Lo sé, me respondió Isabela, pero la gente de aquí está muy asustada. Nadie se atreve a salir después de la medianoche. Esa noche, mientras dormíamos, escuché un ruido metálico fuera. Me levanté de la cama y miré por la ventana viendo una figura sospechosa cerca de mi auto. Pensé que se trataba de un ladrón, así que desperté a Isabela y le dije que alguien estaba tratando de robar mi vehículo. Con linterna salimos en silencio tratando de no llamar la atención. Caminamos hacia el coche y al iluminar con la linterna, vimos una figura agachada junto al auto. «Oye tú», grité esperando asustar al ladrón, pero lo que pasó a continuación me dejó helado. La figura se levantó y se giró hacia nosotros. Era un hombre, pero sus ojos brillaban con un destello inhumano. Su rostro parecía cambiar de forma bajo la luz. Antes de que pudiéramos reaccionar, el hombre se transformó en un coyote enorme y huyó hacia el campo rápidamente. Nos quedamos parados, paralizados por el miedo y la sorpresa. ¿Viste eso?, susurró Isabela con la voz temblorosa. Sí, respondí todavía en estado de shock. Decidimos volver a la casa rápidamente y cerramos la puerta tras nosotros. No podemos quedarnos aquí, dijo Isabel con los ojos llenos de miedo. Tenemos que decirle a alguien. A la mañana siguiente fuimos a hablar con el padre de Isabela, don Manuel, y le contamos todo lo que habíamos visto. Al principio se mostró escéptico, pero al ver la seriedad de nuestros rostros le cambió el semblante. Esto es algo serio, dijo don Manuel. Conozco a alguien que pueda ayudar. Nos explicó que conocía a un brujo que podía mantener al nahual alejado. Aunque estaba confundido y algo incrédulo, acepté la ayuda. Al día siguiente fuimos a buscar al brujo, un hombre mayor con una presencia imponente. Escuchó atentamente nuestra historia y aceptó ayudarnos. Esa tarde el brujo llegó a la casa de Isabela, realizó una serie de rituales y colocó amuletos protectores. Estos amuletos mantendrán al nahual alejado, nos dijo con una voz firme. Pero deben tener mucho cuidado. Los nahuales son seres poderosos y astutos.
Esa noche dormimos más tranquilos, aunque con la vigilancia constante de los vecinos. Al día siguiente, el brujo nos enseñó a hacer nuestros propios amuletos de protección con hierbas y piedras locales. Nos explicó cómo colocarlos alrededor de la casa para ahuyentar a los nahuales. Desde entonces, San Juan Iltenco ha estado de guardia contra el nahual. La comunidad se unió más que nunca. Y aunque algunos siguen escépticos, la mayoría de nosotros sabe que hay cosas en este mundo que desafían toda lógica y comprensión. Aprendí una lección valiosa sobre el poder de las leyendas y la importancia de estar siempre en alerta. Mi nombre es Marcos y trabajo como oficinista en una empresa de contabilidad en el centro de Puebla. Siempre he pensado que el lugar donde trabaja uno es como una segunda casa, sobre todo cuando pasas tantas horas ahí dentro. Sin embargo, nunca imaginé que este lugar podría convertirse en el escenario de algo tan inquietante. Todo comenzó hace unos meses en una de esas típicas mañanas de lunes. El ambiente en la oficina era el usual. Teléfonos sonando, teclados tecleando y el murmullo constante de compañeros conversando sobre tareas y proyectos. Sin embargo, algo se sentía diferente. Había una sensación de pesadez en el aire que no podía ignorar. Esa mañana al llegar noté que Ricardo, uno de mis compañeros de trabajo, no había llegado. Ricardo era uno de esos tipos que siempre estaba puntual, incluso antes de la hora de la entrada, con una sonrisa y un café para compartir. Era extraño no verlo en su escritorio. Le mandé un mensaje pero no obtuve respuesta. Alrededor del mediodía nos informaron que Ricardo había tenido un accidente automovilístico esa mañana. Había fallecido en el hospital. La noticia nos golpeó a todos como una tonelada de ladrillos. Los días siguientes fueron extraños y tristes. La ausencia de Ricardo se sentía en cada rincón de la oficina. No era fácil concentrarse en el trabajo sabiendo que un buen amigo y colega ya no estaría más con nosotros. Intentamos seguir adelante, pero algo no se sentía bien. Una noche decidí quedarme hasta tarde para terminar algunos reportes que necesitaban ser entregados al día siguiente. La oficina estaba en silencio y el único sonido que se escuchaba era el tic-tac de un reloj en la pared. Mientras estaba trabajando, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Levanté la vista y para mi sorpresa vi a Ricardo sentado en su escritorio como si nada hubiera pasado. Me quedé helado y solamente me le quedé viendo. Al hacerlo sentí un frío intenso en todo mi alrededor. Ricardo levantó la cabeza y me miró. Su expresión era tranquila, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Me quedé paralizado sin poder creer lo que estaba viendo. Parpadeé y al abrir los ojos Ricardo ya no estaba más. Creí que era el cansancio jugándome una mala pasada. Asustado me acerqué a su lugar y me percaté de algo extraño. Su taza de café no estaba en su escritorio. Nadie había tocado sus cosas por respeto ya que su familia llegaría por ellas. Al girar la cabeza noté que la taza estaba en el lugar de una compañera de trabajo, Laura, con quien ni Ricardo ni yo teníamos una buena relación. ¿Cómo pudo la taza de Ricardo acabar en el escritorio de Laura? Decidí no decir nada en ese momento y salí de la oficina tan rápido como pude. Esa noche apenas pude dormir pensando en todo lo que había visto. Al día siguiente llegué temprano y noté que la taza estaba de nuevo en el lugar de Ricardo. Cuando ya estábamos solos nos dieron una trágica noticia. Laura estaba mal de salud y no llegaría. Vaya que se me hizo muy extraño todo eso. Una semana después los familiares de Ricardo llegaron para recoger sus pertenencias. Estábamos todos reunidos cuando noté que su taza de café no estaba en su escritorio habitual. Miré alrededor y para mi sorpresa vi que la taza estaba en el escritorio de Alberto, un auxiliar contable. Alberto tampoco había llegado ese día. Nadie entendía cómo la taza había llegado hasta ahí, ya que habíamos respetado el espacio de Ricardo hasta que su familia pudiera recoger sus cosas. Más tarde, ese mismo día, después de que los familiares se llevaron las pertenencias de Ricardo, recibimos una noticia impactante. Alberto había tenido un accidente automovilístico esa mañana
y lo estaban operando de urgencia. La coincidencia era escalofriante. 2 accidentes en circunstancias tan cercanas y la misteriosa reubicación de la taza de café de Ricardo. Parecía demasiado para ser simples consecuencias. Compartí mis inquietudes con algunos compañeros, pero nadie sabía qué pensar. La coincidencia de la enfermedad de Laura y el accidente de Alberto, junto con la taza de café moviéndose sola, todo era demasiado perturbador. Decidimos no hablar más del tema y tratar de seguir con nuestras vidas, aunque todos manteníamos un ojo vigilante sobre esa taza. Desde entonces noté un patrón inquietante. La taza de café de Ricardo siempre aparece en el escritorio de quien estaría a punto de enfermarse o sufrir un accidente. Desde ese día aprendí a observar con cuidado dónde está la taza cada mañana. Cada vez que veo la taza movida del lugar me recorre un escalofrío. Sé que es una advertencia, un presagio de lo que pudiera estar por venir. Lo que más tengo, sin embargo, es el día que llegue a la oficina y vea la taza de Ricardo en mi propio escritorio. Me llamo Daniel y lo que estoy a punto de contar es una experiencia que viví junto a mis amigos hace algunos años. Siempre hemos sido un grupo unido y disfrutamos de pasar el tiempo juntos. Nos gustaba reunirnos en nuestras casas así como salir al centro. Sin embargo, una noche llevamos nuestra curiosidad demasiado lejos. Todo comenzó en la casa de un amigo Javier, una vieja casona a las afueras de la ciudad de Guadalajara. Javier siempre había estado interesado en lo paranormal, y esa noche nos propuso hacer algo diferente: jugar con pentagramas. Al principio nos reíamos de la idea porque éramos jóvenes y escépticos. No creíamos realmente en ese tipo de cosas. Pero Javier insistió diciendo que había encontrado información sobre rituales en internet y que solamente será una diversión inofensiva. Nos reunimos en el patio trasero de su casa, un lugar amplio y oscuro rodeado de terrenos baldíos y pastizales. Javier había preparado todo: velas negras, unos pentagramas dibujados en el suelo con tiza y algunas impresiones de páginas web. Éramos 5 en total: Javier, Andrés, Sofía, Laura y yo. Nos sentamos en círculo alrededor del pentagrama y Javier comenzó a leer en voz alta un texto en latín que había encontrado en uno de los sitios web. Mientras recitaba las palabras, la atmósfera en el patio comenzó a cambiar. El aire se volvió más pesado y la temperatura bajó considerablemente. Nos miramos entre nosotros y empezamos a sentirnos incómodos, pero nadie dijo nada. De repente una de las velas se apagó sola. Javier, con una sonrisa nerviosa, nos aseguró que era normal y era parte del espectáculo. Continuamos con el ritual, aunque cada vez nos sentíamos más inquietos. De pronto escuchamos un ruido fuerte, como si algo pesado nos hubiera caído en los pastizales cercanos. Nos quedamos en silencio, conteniendo la respiración. Javier, visiblemente pálido, nos dijo que debíamos terminar el ritual y cerrar el círculo. Pero antes de que pudiera hacerlo, Andrés se levantó de golpe, señalando un rincón oscuro del patio. ¿Vieron eso?, preguntó con voz temblorosa. Todos volteamos hacia donde él señalaba y lo vimos. Una sombra alta y delgada que parecía moverse por sí sola. La sombra se deslizó lentamente hacia todo el patio. El pánico nos invadió y Javier intentó desesperadamente cerrar el círculo, pero sus manos temblaban tanto que no podía sostener la impresión. La sombra se movió nuevamente y esta vez hacia Andrés. De repente escuchamos un susurro, una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. 20. La sombra desapareció tan repentinamente como había aparecido. El ambiente en el patio volvió a la normalidad, si se pudiera decir de alguna manera. Nos quedamos ahí temblando sin saber qué hacer. Javier, como pudo, finalmente logró cerrar el círculo y salimos del patio. No dijimos una sola palabra y cada quien volvió a su casa. Pasaron los años y aunque intentamos olvidar aquella noche, la advertencia de la sombra siempre estuvo presente en nuestras mentes. Seguimos con nuestras vidas sin tomarle mucha importancia. El tiempo pasó y nos olvidamos de aquello. Una noche nos reunimos a celebrar el cumpleaños de Andrés.
Ya éramos más grandes y había bebidas alcohólicas y música para festejar sus 20 años, ya que era el primero en cumplir esa edad. Alrededor de la medianoche, Andrés comenzó a sentirse mal. Al principio pensamos que era solamente porque había bebido tanto, pero su condición empeoró rápidamente. Lo llevamos al hospital, pero era demasiado tarde. Andrés falleció esa misma noche, exactamente a los 20 años. Fue entonces cuando recordé la frase de aquella sombra. La muerte de Andrés nos devastó por completo. Me preguntaba si el ritual había sido realmente la causa de su muerte, pero en el fondo sabía la respuesta. Aquella advertencia no había sido una simple coincidencia. Desde entonces nuestras vidas cambiaron para siempre. Nos mantenemos en contacto, pero nunca volvimos a hablar de esa noche en el patio de Javier. La pérdida de Andrés fue un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos, y las cuales no podemos tomar a la ligera. A veces en mis peores pesadillas escucho ese susurro. 20. Repite la voz recordando constantemente el precio que pagamos. Ahora vivimos con el peso de esa noche y con el miedo de lo que podría pasar, pues nunca sabremos realmente lo que pasó con Andrés. Mi nombre es Eduardo y lo que estoy a punto de contar es una experiencia que viví junto a mi hermana hace algunos meses en la Ciudad de México. Siempre hemos sido muy unidos y nos encanta recorrer la ciudad juntos, pero uno nunca imagina que una simple travesía en el metro se convertiría en una experiencia tan aterradora. Todo comenzó una noche cuando decidimos visitar unos amigos en Ixtapalapa. Tomamos la línea 8 del metro que pasa por la estación Apatlaco, bastante conocida por sus historias de brujas. Habíamos oído rumores sobre las misteriosas brujas que rondan esa estación, pero nunca les habíamos dado mucha importancia. Sin embargo, esa noche cambiaríamos de opinión para siempre. Era tarde y el metro estaba casi vacío y nos sentamos en un vagón y conversando y riéndonos. De repente mi hermana María me señaló discretamente a una mujer al final del vagón. La mujer tenía una apariencia extraña. Vestía completamente de negro, y hasta cierto punto parecía parcialmente cubierta por una sombra. Algo en su presencia nos hizo sentir incómodos. Intenté tranquilizar a María diciéndole que probablemente era una persona cualquiera. A medida que avanzamos por las estaciones, la mujer comenzó a moverse lentamente hacia nosotros. Podía sentir que el aire se volvía más pesado y frío. En la estación Apatlaco el tren se detuvo más tiempo de lo habitual. La mayoría de los pasajeros se bajaron, dejando el vagón prácticamente vacío, excepto por nosotros y aquella mujer. Cuando las puertas se cerraron, la mujer estaba más cerca de nosotros. Podíamos ver sus ojos brillando con una luz extraña. Fue entonces cuando supe que algo no estaba bien. María me agarró del brazo susurrando con una voz temblorosa: «Lalo, creo que es una bruja. He leído sobre ellas y dicen que buscan a quienes viajan solos o están desprevenidos». Intenté mantener la calma, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. La mujer se acercó todavía más y podía escuchar un murmullo extraño que parecía emanar de ella. De repente las luces del vagón parpadearon y se apagaron brevemente. En la oscuridad escuché a María gritando y sintiendo un fuerte tirón de mi brazo. Cuando las luces volvieron, la mujer estaba justo frente a nosotros. Su rostro estaba más visible ahora, y podía ver una sonrisa siniestra en sus labios. Comenzó a susurrar algo en un idioma que no entendía y sentí un frío helado recorriendo mi columna vertebral. María estaba paralizada del miedo y yo solamente pensaba en cómo poder protegerla. De repente la mujer levantó una mano y vi que tenía unas largas y afiladas uñas. Estas eran oscuras. Parecía que iba a atacarnos, pero justamente en ese momento el tren se detuvo abruptamente. Las puertas se abrieron y entraron varios pasajeros rompiendo el hechizo de terror en el cual estábamos. La mujer retrocedió rápidamente y se bajó del tren. Se deslizó entre la multitud y nos quedamos ahí temblando y sin poder creer lo que habíamos visto. Los nuevos pasajeros nos miraban con curiosidad, pero nadie parecía haber notado lo que acababa de ocurrir.
Cuando llegamos a nuestra parada, salimos del tren y nos dirigimos a casa sin decir una sola palabra. Estábamos demasiado asustados para hablar de lo que habíamos visto. Esa noche no pude dormir. Estuve pensando en esa siniestra mujer y en lo cerca que habíamos estado de un encuentro aterrador. Al día siguiente investigamos más sobre estas brujas del metro. Descubrimos que había muchas historias similares a la nuestra, y coincidían en que estas brujas buscan a víctimas desprevenidas. Lo hacen en las estaciones menos concurridas. Decidimos compartir nuestra experiencia con amigos y familiares advirtiéndoles sobre los peligros de viajar solos en el metro, sobre todo a altas horas de la noche. Desde entonces hemos evitado la línea 8 del metro y nos hemos mantenido alerta durante nuestros viajes. La experiencia nos enseñó que aunque las leyendas urbanas parecen solamente historias, a veces hay una aterradora verdad detrás de ellas. El metro de la Ciudad de México, con sus pasillos oscuros y vagones vacíos, puede ser un lugar misterioso y peligroso. Quiero advertirles a todos los que lean esto, si alguna vez viajan por esa línea, tengan mucho cuidado. Las brujas pueden estar al acecho, y no todas las historias son simplemente cuentos de terror. Soy un soldado del ejército mexicano y esto es lo que ocurrió hace más de 5 años en un pequeño pueblo en el estado de Guerrero. Todo comenzó cuando mi comandante, el capitán Ramírez, me pidió que lo acompañara en un viaje personal. Ramírez era conocido por ser un hombre serio y disciplinado, por lo que aquella solicitud me pareció inusual. Sin hacer preguntas acepté. Así es como funcionan las cosas en el ejército. Obedecemos las órdenes sin cuestionar. Llegamos al pueblo de Xochitlahuaca, el cual está rodeado de montañas y vegetación espesa. El viaje en coche fue largo y sinuoso, pero finalmente alcanzamos el destino. El capitán Ramírez me pidió que lo acompañara a una visita muy especial. Necesito que estés conmigo, Pérez, dijo. Es un asunto delicado. No sabía qué esperar, pero me mantuve alerta. Caminamos por calles empedradas del pueblo hasta llegar a una vieja casa desvencijada en las afueras. Al llegar, una mujer anciana con cabello canoso y una mirada penetrante nos recibió. Bienvenidos, mijos. Pásenle. Los estaba esperando. Entramos en la casa de esta persona y el ambiente era denso, con un olor a hierbas y velas encendidas llenando el aire. El capitán Ramírez se sentó frente a la anciana mientras yo permanecía de pie observando cada movimiento. La señora comenzó a hablar en un idioma que no entendía, mezclando palabras en español y náhuatl. Sacó un manojo de hierbas y empezó a realizar un ritual que me resultó inquietante. Capitán Ramírez, dijo la bruja, tienes muchos enemigos. Necesitas protección contra los males que te acechan. Ramírez asintió con un rostro serio y concentrado. Lo sé, por eso estoy aquí. La señora comenzó a pasar las hierbas por encima de su cabeza, murmurando oraciones y palabras extrañas. Mientras tanto observaba y no podía evitar sentirme escéptico. Había escuchado historias sobre brujas y curanderos y sus poderes, pero siempre las consideré supersticiones sin fundamento. ¿Y tú? Preguntó la señora dirigiéndose a mí. ¿Por qué estás acá, chamaco? Estoy aquí para proteger a mi comandante, respondí sin mostrar interés. La señora me miró fijamente como si pudiera ver a través de mí. Tú también necesitas protección, dijo. Hay fuerzas que no entiendes y que te pueden dañar. No respondí, pero sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. De alguna manera las palabras de esta mujer habían llegado directamente a mí. La mujer continuó con su ritual usando agua bendita y amuletos que colgaban del techo. Tras una hora de ceremonia y canto nos dijo que había terminado. Al salir de la casa, el capitán Ramírez me agradeció por haberlo acompañado. Esto es algo que necesito hacer regularmente, explicó. Hay muchas cosas que no comprendemos, y créeme que prefiero estar protegido.
Durante los siguientes meses acompañé a mi comandante en varias visitas más a la bruja. Cada vez los rituales eran diferentes, pero siempre igual de inquietantes. Empecé a notar que el capitán Ramírez parecía más tranquilo y sobre todo seguro después de cada visita, como si realmente creyera en el poder de esta persona. Una noche, mientras estábamos acampando en una misión en la sierra, el capitán Ramírez me habló sobre sus experiencias con esta señora. Pérez, he visto cosas que no puedo explicar. He sentido presencias y energías que van más allá de nuestra comprensión. Por eso sigo visitando a la señora. Necesito esa protección. Aunque me sentía escéptico, respetaba la fe del comandante. Era un hombre valiente y fuerte, y si creía que eran necesarios sus rituales, ¿quién era yo para cuestionarlo? Sin embargo, con el tiempo empecé a notar cambios en mí mismo. Empezaba a ver sombras o a escuchar susurros en la oscuridad. No sabía si eran reales o si mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero decidí que era hora de alejarme de todo aquello. Capitán Ramírez, le dijo un día, creo que ya no voy a poder seguir acompañándolo en esas visitas. Me miró con una mezcla de decepción y comprensión al mismo tiempo. Lo entiendo, Pérez. Esto no es para todos, pero agradezco tu compañía hasta ahora. Desde ese momento dejé de acompañarlo a las visitas con la bruja. El capitán Ramírez sigue yendo regularmente y siempre me asegura que está protegido. Y vaya que lo está, porque él ha sobrevivido a varios atentados, sobre todo emboscadas que ponen los grupos de delincuentes. Misteriosamente, el comandante siempre sale a salvo. Yo por mi parte traté de olvidar las sombras y los susurros, y aunque desaparecieron, la verdad es que creo que no lo hicieron por completo. Tal vez al estar en contacto con estas energías y rituales me hicieron de alguna manera sensible a todo esto. A veces en la quietud de la noche todavía puedo sentir ese escalofrío, escuchar los susurros recordándome que hay cosas en este mundo que desafían toda la lógica y comprensión humana. Quisiera mantener mi identidad anónima, así que usaré un nombre ficticio para contar mi historia. Mi nombre es Daniel y lo que les voy a relatar pasó cuando era pequeño y apenas tenía 4 años. Mi familia se había mudado a una nueva casa en un pequeño pueblo de Michoacán. La casa era antigua, de esas que tienen historias y secretos ocultos en las paredes. Mis padres habían trabajado arduamente para conseguir ese hogar. Estaban emocionados por comenzar una nueva vida ahí. Un día, mientras jugaba en la sala, algo extraño pasó. Era una tarde tranquila y yo estaba inmerso en mis juguetes. De repente, al levantar la vista, había un hombre sin cabeza parado frente a mí. Este ser no tenía rostro y podía sentir que me miraba fijamente. Realmente me congeló del miedo. Este hombre o este espectro, en lugar de hablarme con palabras, comenzó a mover las manos como si intentara comunicarse conmigo a través de señas. Mis pequeños ojos no podían comprender lo que estaban viendo y sentí un pánico abrumador. En mi recuerdo corrí hacia el cuarto de mis hermanos buscando refugio. Pero según me contaron después, me encontraron en la sala mirando fijamente a la esquina inmóvil e en silencio. Mis padres estaban preocupados. Me preguntaban qué era lo que había pasado. Todo con una mezcla de miedo y preocupación en sus voces. Pero no pude responderles. El terror me había dejado una marca muy profunda. Con el tiempo el incidente quedó en el pasado, pero la sensación de esa presencia nunca desapareció del todo. Unos años más tarde, mientras conversaba con mi abuela sobre la casa, me contó algo que me dejó helado. Cuando construyeron la casa encontraron algo extraño, dijo su voz temblando un poco. Mientras estaban escarbando para hacer los cimientos y el aljbe, descubrieron una especie de tumba familiar. Era un pasillo con cuerpos a los costados. Esa revelación hizo que todos los recuerdos de esa tarde volvieran a mi mente. Era posible que el hombre sin cabeza que vi estuviera relacionado con esos cuerpos enterrados. La idea me resultaba perturbadora, pero no podía descartarla por completo. Decidí hablar con mis padres sobre lo que me había contado la abuela. Es cierto lo de la tumba.
Les pregunté tratando de mantener la calma. Mi padre asintió lentamente diciéndome que sí. Encontramos restos humanos cuando construimos la casa, hijo, pero pensamos que era mejor no decir a nadie para no asustar. Esa noche, mientras intentaba dormir, no pude evitar pensar en el hombre sin cabeza y en los cuerpos enterrados. Me pregunté si las almas de estos seres todavía rondaban la casa tratando de encontrar paz. Con el tiempo intenté olvidar el incidente y seguir con mi vida, pero la sensación de ser observado nunca desapareció por completo. Cada vez que estaba solo en la sala sentí una presencia, una sombra que no podía ver, pero que sabía perfectamente que estaba ahí. Una noche, mientras estaba acostado en mi cama, escuché un susurro. Daniel, llamó una voz suave. Me levanté lentamente y me dirigí a la sala. La misma esquina que había mirado fijamente de niño parecía oscura y llena de misterio. ¿Qué quieres?, susurré con mi voz temblando. De repente sentí una brisa fría y una sombra se movió en la esquina. Cerré los ojos con fuerza esperando que fuera solamente mi imaginación. Cuando los abrí de nuevo, la sombra había desaparecido, pero la sensación de miedo persistía. Decidí que no podía seguir viviendo con ese terror y hablé con mis padres y les dije que necesitábamos hacer algo para calmar esos espíritus. Tal vez deberíamos buscar a alguien que nos ayude, sugerí. Mis padres, aunque escépticos, accedieron a mi petición. Decidimos hablar con el cura del pueblo, el padre Josué, un hombre respetado y conocido por su bondad y sabiduría. El padre José escuchó atentamente nuestra historia y accedió a ayudarnos. Vamos a bendecir la casa y rezar por las almas que pueden estar atrapadas aquí todavía, dijo el padre José. Llegó a la casa una tarde llevando consigo agua bendita, un crucifijo y un libro de oraciones. Comenzó recorriendo cada habitación, rezando en voz alta, rociando agua bendita en cada rincón. Cuando llegó a la sala, se detuvo en la esquina donde me habían encontrado mirando fijamente hace años atrás. Aquí es donde sentí la presencia, le dije en voz apenas audible. El padre José asintió y comenzó a rezar con más intensidad, haciendo la señal de la cruz repetidamente. Sentí una extraña mezcla de miedo y alivio mientras el padre José continuaba con el ritual. Después de unos minutos, la atmósfera de la casa comenzó a cambiar. El aire se sentía más ligero y la presión que había sentido durante tantos años empezó a disiparse. Las almas ahora pueden descansar en paz, dijo el padre José al terminar. Pero mantengan su fe y continúen rezando por ellos. Es importante. A partir de ese día la casa, créame que se sintió diferente. La opresión en la sala desapareció y las sombras ya no se echaban en las esquinas. Mi familia y yo finalmente pudimos vivir en paz sin el miedo constante de ser observados. Aunque nunca olvidaré al hombre sin cabeza que vi de niño, aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos entender completamente. Pero también aprendí que con fe y con la ayuda adecuada, podemos encontrar paz incluso en los lugares más oscuros. ¿Qué tal relato de horror? Quisiera compartir mi historia, pero les pido que mi nombre sea anónimo. Esta es la historia de mi sobrina que comenzó hace más de 16 años en un pequeño pueblo en el estado de Hidalgo. Mi cuñada Rosa siempre fue una mujer fuerte y decidida, pero tiene una relación complicada con la gente de su colonia. Muchos vecinos no la soportaban y decían que era arrogante y distante. Creo que muchos de nosotros hemos conocido personas de este tipo. A pesar de esto, siempre fue una mujer que se preocupaba por su familia, y cuando quedó embarazada, su prioridad fue proteger a su hija por nacer. El embarazo de Rosa fue difícil. Desde el principio tuvo complicaciones y constantes visitas al médico. Todos estábamos preocupados, pero confiábamos en que todo saldría bien. Finalmente, el día del parto llegó y nació mi sobrina. Le pusieron de nombre Ana, sin embargo las cosas no fueron como estábamos esperando. Ana nació con serios problemas de salud. Los médicos no podían explicar qué era lo que causaba sus constantes fiebres y dolores. Durante los primeros años de su vida, Ana estuvo fuera y dentro de hospitales.
Parecía que cada vez que se recuperaba de alguna enfermedad, otra aparecía. Mi familia estaba desesperada y Rosa estaba convencida de que algo más le estaba pasando. No es normal, solía decirnos. Algo o alguien le está haciendo daño. Los rumores en la colonia no ayudaban. Se decía que algunas personas envidiosas y resentidas sobre todo habían lanzado maldiciones sobre Rosa y su hija. Aunque no queríamos creer en esas cosas, los problemas de Ana parecían confirmar esas supersticiones. A medida que Ana crecía, su salud mejoró un poco. Para cuando tenía 10 años ya no tenía las fiebres constantes y los dolores habían desaparecido. Pensábamos que había superado lo peor. Y por un tiempo todo estuvo bien. Pero todo cambió cuando Ana cumplió 16 años. Un día, sin previo aviso, tuvo un ataque epiléptico. La llevamos de inmediato al hospital donde le hicieron todo tipo de pruebas y análisis. Los médicos no encontraron ninguna explicación para sus ataques. Está completamente sana, dijeron. No hay ninguna razón médica para estos episodios. Desde el primer ataque, Ana comenzó a ver sombras y a escuchar susurros. Decía que en la noche figuras oscuras aparecían en su habitación, que sentía una presencia constante a su alrededor. Mi hermana estaba desesperada y no sabía qué hacer. Esto no puede estar pasando de nuevo, decía entre lágrimas. En un intento por encontrar respuesta, Rosa decidió llevar a Ana con un brujo local. Al principio me mostraba escéptico. Nunca había creído en ese tipo de cosas, pero la desesperación nos llevó a considerar todas las opciones. El brujo, un hombre mayor con un aire de sabiduría y calma, escuchó atentamente nuestra historia. Ya veo lo que está pasando. Puedo ayudarles. Comenzó realizando una serie de rituales con Ana. Usó hierbas, velas, murmuró oraciones en un idioma que no entendíamos. Ana, aunque estaba asustada, se mantuvo tranquila durante todo el proceso. El brujo también nos dio unos amuletos para colocarlos en la casa y nos enseñó oraciones de protección. Después de la primera visita, los ataques de Ana disminuyeron. Seguía viendo sombras, pero con menos frecuencia. Cada semana estuvimos llevando a Ana con el brujo para continuar con los rituales. Poco a poco los síntomas fueron desapareciendo. Mi hermana empezó a recuperar la esperanza. Parecía que esto estaba funcionando, decía con alivio. A pesar de que los médicos seguían sin encontrar una explicación, notamos una mejoría significativa. Los ataques se volvieron menos frecuentes y menos intensos. Las sombras y los susurros empezaron a desaparecer. No podía creerlo. Esto realmente estaba funcionando. Un día durante una de las visitas, el brujo nos explicó que alguien había lanzado una maldición sobre Rosa y su hija. La envidia y el rencor son poderosos, pero con la fe en Dios, la protección pueden superarse. Después de varios meses de tratamientos rituales, mi sobrina finalmente dejó de tener estos ataques. Las sombras desaparecieron por completo y volvió a ser un adolescente común y corriente. Aunque seguimos sin entender completamente lo que había pasado, estábamos sumamente agradecidos con el brujo. Ahora, años después, Ana está completamente recuperada. A veces todavía recuerdo esos días oscuros y me pregunto qué fue realmente lo que la afectó. Pero lo que sí sé es que la fe y la esperanza pueden mover montañas. Mi hermana Rosa nunca perdió la esperanza y luchó con todo su ser por la salud de su hija. Aunque sigo siendo escéptico sobre muchas cosas, esta experiencia me enseñó a no descartar lo desconocido tan fácilmente. Aprendí que en momentos de desesperación uno debe estar abierto a todas las posibilidades y buscar ayuda en los lugares más inesperados. Nuestra familia sigue en contacto con el brujo, quien se ha convertido en un amigo cercano y consejero. Aunque Ana ya no necesita de los rituales, mantenemos los amuletos y las oraciones como un recordatorio de lo que superamos. Esta experiencia nos unió más como familia y nos hizo más fuertes. Ahora sabemos que no importa cuán oscuras sean las cosas que enfrentamos, siempre hay una luz de esperanza, y esa luz es la que seguimos agradecidos por cada día que tenemos juntos, libres de la oscuridad que una vez nos atormentó.
Quisiera mantener mi identidad anónima, así que usaré un nombre ficticio para contar mi historia. Lo que voy a relatar pasó a inicios del año pasado en Ciudad Cerdán, Puebla. Tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de la Ciudad Cerdán. La persona que me buscó para este trabajo, el profesor Hernández, también me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. El hotel era un edificio antiguo con una fachada que recordaba las viejas haciendas del siglo pasado. El primer día transcurrió sin problemas. Llegué al hotel, dejé mis cosas en la habitación y me dirigí al tecnológico para preparar las clases. La habitación era sencilla pero cómoda, con muebles de madera y una cama amplia. La primera noche dormí sin incidentes y lo mismo ocurrió con la siguiente. Fue la tercera noche cuando todo cambió. Después de un día agotador de clases, volví al hotel, cené y me acosté temprano. Durante la madrugada tuve una experiencia que hasta hoy me cuesta explicar. Estaba acostado en la cama cuando sentí una presencia en la habitación. No podía moverme, pero todo parecía increíblemente real, como un sueño. Vi como algo o alguien entró en la habitación. La figura se dirigió lentamente hacia mi cama y comenzó a subir por mis pies. El pánico me invadió y traté de moverme, de gritar, pero no podía hacer nada. Lo único que alcancé a hacer con mucho esfuerzo sobrehumano fue girar mi cabeza hacia la izquierda. Trataba de encender la luz y tan pronto como mis dedos tocaron el interruptor desperté. La figura había desaparecido y yo estaba empapado en sudor con el corazón latiendo a 1000 por hora. A la mañana siguiente, todavía conmocionado por lo ocurrido, decidí compartir mi experiencia con los profesores del tecnológico. Había hecho una buena amistad con algunos de ellos. Durante el almuerzo les conté lo que había pasado. Esperaba que se rieran o dijeran que había sido mal sueño, pero su reacción fue muy diferente. Martín, me dijo el profesor Hernández con una expresión seria. Ese hotel tiene una historia oscura. Según ellos, y confirmado por lo que luego me dirían los trabajadores del hotel, La Fuente solía ser una vieja hacienda. Se contaba que un general al descubrir a su mujer con uno de los trabajadores, había colgado sus cabezas en los barrotes de una ventana como venganza. Muchas personas que se hospedaban ahí habían tenido experiencias extrañas. Añadió la profesora García. Se mueven cosas, se escuchan pasos, y hay quienes dicen que han visto sombras. Esa tarde hablé con uno de los trabajadores del hotel para corroborar la historia. Es cierto, me dijo la recepcionista. Aquí han pasado cosas extrañas desde siempre. A veces por la noche se escuchan sillas moviéndose y susurros en los pasillos. Las 2 noches siguientes en el hotel decidí dormir con las luces encendidas. No quería arriesgarme a otra experiencia como la de aquella noche. Afortunadamente no me volví a sentir extraño, pero el miedo y la incertidumbre me acompañaron hasta el final de mi estancia. Cuando terminó la semana de cursos me sentí aliviado de regresar a casa. Aunque dejé atrás el hotel y sus misterios, la experiencia me dejó una extraña sensación de incredulidad y temor. A veces pienso en lo que ocurrió. Me pregunto si realmente fue una parálisis del sueño, o realmente algo estaba presente en la habitación. De vuelta en casa traté de olvidar lo sucedido. A veces tengo pesadillas ocasionales de esa presencia acercándose lentamente hacia mí. Cada vez que recuerdo el hotel La Fuente, un escalofrío recorre mi espalda, recordándome que hay cosas en este mundo que escapan de nuestra comprensión.